La plantación no escondía a una niña enferma del mundo, escondía a una heredera viva de los registros. Eso, al menos, es lo que este expediente empieza a insinuar. Año: 1858. Lugar: parroquia de St. James, Luisiana, cerca de Convent. Una plantación azucarera recostada junto al Mississippi, como si el río pudiera arrastrar la culpa igual que arrastra el lodo. El objeto que abre este caso no es un cuerpo ni una confesión. Es un libro de gastos domésticos. Está atado con un cordón azul descolorido. La cubierta, de piel de becerro marrón, se ha deformado con la humedad del verano. Uno de los bordes quedó ennegrecido por hollín, de lámpara y grasa de pulgar. Las páginas, cosidas con hilo fino, empiezan a ceder en el lomo. Es la clase de objeto que sobrevive a incendios menores, mudanzas, herencias, pleitos familiares. Y precisamente por eso resulta tan peligroso, porque no parece importante hasta que una línea rompe el ritmo de todas las demás. En la esquina superior de la primera hoja legible, aparece una anotación breve, escrita con tinta ya adelgazada por los años. Media ración, abajo, al lado de la cocina. No hay nombre, no hay aclaración, no hay motivo. La nota reaparece durante 6 semanas consecutivas. Luego se corta. A primera vista, alguien podría leerla como una indicación menor. Un peón enfermo, una criada apartada, incluso algún uso irregular de víveres que nunca llegó a explicarse. Pero cuanto más se la mira dentro del conjunto, menos parece una distracción y más una pieza colocada donde no debería estar. Y entonces, la pregunta deja de ser contable. ¿A quién estaban alimentando bajo la casa? ¿Y por qué esa presencia no podía figurar de manera abierta en ningún registro limpio? Finales del verano de 1858. El calor de Luisiana no corre, se posa, se queda en la piel, en las paredes, en las cortinas pesadas. Desde la casa de calderas sube el vapor dulzón del melado. La madera de ciprés suda humedad. Las contraventanas filtran una luz blanquecina del río, como si todo estuviera cubierto por una película de harina y fiebre. La propiedad, mencionada en algunos mapas como Bell Reef y en otros apenas como posesión familiar, pertenece a un hombre que en los archivos parroquiales aparece con la compostura exacta de los respetables. Paga diezmos, firma contribuciones, sostiene vínculos correctos. En los libros de la Iglesia, su nombre entra con regularidad. En los inventarios judiciales, con precisión. En los rumores, apenas con prudencia. Nada en la fachada anuncia escándalo. Y eso también forma parte del problema. El hallazgo. El libro reaparece años más tarde durante una revisión de documentos sucesorios guardados en el archivo parroquial. No estaba marcado como evidencia. No llevaba advertencias, no parecía esconder nada. Era, en apariencia, solo contabilidad doméstica. Pero en el sur del siglo XIX, la contabilidad rara vez era solo contabilidad. A veces era la forma más limpia de dejar constancia sin confesar. Entre compras de harina, queroseno, tela para vestidos, reparación de arneses y salazones para cocina, vuelve a entrar la misma marca, below/kitchenside, abajo, del lado de la cocina. No suena a dormitorio, no suena a enfermería, tampoco a campo o dependencia exterior. Suena a otra cosa, a un espacio conocido por quien escribe, pero no querido para quien después pudiera leer. El registro de entierro. En septiembre de 1857, el libro parroquial de defunciones anota una entrada escueta: niña, fiebre, entierro sencillo. No figura un nombre completo, solo la indicación de sexo y una causa ordinaria en temporada de calor. Por sí sola, la frase no prueba gran cosa. En esa región y en ese tiempo, los asientos incompletos no eran raros. Incluso podría referirse a otra menor de la zona, cuya identidad quedó mal asentada. Pero la incomodidad aparece cuando la fecha se cruza con el libro de raciones, porque después de esa muerte anotada, alguien siguió recibiendo alimento, no una ración completa, no una asignación normal, sino media ración, siempre asociada al mismo lugar impreciso. Octubre, noviembre, y con eso, la defunción deja de cerrar el caso, empieza a abrirlo. El silencio arquitectónico. Las casas de plantación en St. James Parish solían levantarse del suelo, no por lujo, sino por necesidad. Humedad, barro, aire, insectos, desborde. Debajo no había sótanos profundos como en otras regiones, sino espacios ventilados a medias, tierra húmeda,
vigas bajas, sombra, tablas reforzadas, rincones donde el aire circula mal y el tiempo parece quedarse detenido. Un lugar útil para guardar cosas. Y si alguien estaba dispuesto a cruzar cierto límite, también útil para esconder lo que no debía aparecer en superficie. En ese punto del expediente, todavía no hay prueba definitiva de encierro. Solo arquitectura compatible con el secreto. Pero hay un detalle mínimo que empieza a darle pulso humano a esa oscuridad. En una nota marginal de cocina, escrita por otra mano y mucho más torpe, aparece la mención de una cuchara pequeña sin juego, es decir, sin vajilla correspondiente. No está inventariada con las piezas del comedor, no pertenece al servicio principal, y sin embargo alguien la lavó, la guardó y la recordó. No demuestra una niña, pero sí sugiere una escala. El segundo objeto. El siguiente indicio no es un documento. Es hierro, un aro negro, incrustado al ras del piso de la despensa. Cabe en la palma de una mano. Permanece frío incluso en verano. Está fijado entre tablas de ciprés más gastadas que el resto del entablado. 2 clavos cuadrados, visiblemente más nuevos, lo flanquean. Visto desde arriba, podría pasar por una vieja solución de almacenamiento. Algo tosco, funcional, sin misterio. Pero el desgaste no está donde debería. No se concentra solo alrededor de la madera. Está en el reverso del metal, pulido por contacto repetido. Como si se levantara más de lo que la casa admitiría en voz alta. Y junto a una de las juntas, casi perdida bajo capas de cera y suciedad endurecida, quedó una marca fina que no parece herramienta. Se parece más al arrastre corto de uñas pequeñas sobre madera húmeda. No basta para afirmar quién estuvo allí. Sí basta para volver más difícil la indiferencia. La primera anomalía médica. Existe también una anotación en un cuaderno de médico rural, fechada el 14 de agosto de 1858. Es breve, 20 gotas al anochecer. Paciente tranquila después. No menciona habitación, no identifica nombre, no describe diagnóstico. Eso, por sí solo, abre una duda razonable. Podría tratarse de cualquier enfermo atendido fuera de la vista pública, incluso de un adulto. El expediente sería más pobre si fingiera que esa línea resuelve algo. Pero hay un problema. En la casa no figura, de manera oficial, ninguna enferma alojada en ese periodo. Y según la defunción parroquial, la niña que podría explicar una atención reservada llevaba meses muerta. Entonces, la nota médica no prueba por sí sola a una heredera escondida. Lo que hace es algo más incómodo. Se suma a una dirección compartida por otros indicios. Alguien recibía medicación sedante. Alguien debía permanecer tranquila al caer la noche. Y alguien pagaba para que esa calma continuara. El patrón. Cuando una muerte se registraba de forma regular en una plantación, los papeles tendían a alinearse. La iglesia anotaba el entierro. La casa corregía raciones. El inventario sucesorio absorbía la ausencia. Los costos cambiaban de lugar. Aquí la alineación falla. La defunción existe, pero el libro de raciones sigue respirando por debajo de ella. Y en el inventario de sucesión aparece una línea rasgada justo en la zona donde habría correspondido el costo de manutención de un dependiente femenino. No parece una rotura casual, tampoco un deterioro amplio del papel. Es un corte preciso, como si cierta información no debiera quedar a la vista. O, peor todavía, como si alguien hubiera querido conservar el resto del documento intacto y borrar solo la parte capaz de incomodar la transmisión legal de la propiedad. Veredicto provisional. Todavía no estamos ante una conclusión cerrada. Sería demasiado pronto y también demasiado fácil, pero cada registro apunta en una dirección parecida. No parece que estuvieran ocultando solo una enfermedad, sino una existencia que complicaba la ley. Si una niña con derechos hereditarios seguía viva, aunque fuera reducida al silencio, al láudano y al suelo húmedo bajo la casa. Entonces, la sucesión dejaba de ser un trámite limpio, se convertía en un problema. Y los problemas de herencia en una plantación de 1858 no afectaban solo tierra, afectaban nombre, control, deudas,
propiedad humana, alianzas familiares, legitimidad. Una heredera muerta simplificaba el reparto. Una heredera viva, escondida, lo envenenaba todo. La pregunta central, eso es lo que queda planteado al inicio de este expediente. Una niña aparece como muerta en un registro parroquial. Después de esa fecha, alguien sigue recibiendo media ración abajo, del lado de la cocina. Un médico administra gotas sedantes a una paciente sin nombre. Una línea del inventario ha sido cortada con demasiada limpieza. Y en la despensa, un aro de hierro se abre más de lo que debería. La pregunta ya no es si hay rareza. La rareza está. La pregunta es otra. ¿Quién ganaba con ese arreglo? ¿El dueño que necesitaba despejar la sucesión? ¿El médico que cobraba por callar? ¿El notario que certificaba lo suficiente pero no demasiado? ¿O alguien dentro de la casa que obedecía de día y corregía el daño a escondidas por la noche? Este expediente comienza con un libro de cuentas. Más adelante terminará en el suelo. Y cuando ese aro de hierro se levante frente a testigos, la casa dejará de parecer doméstica, se revelará como lo que quizá llevaba años siendo, un mecanismo. En la siguiente parte entraremos en la zona más incómoda del caso, la figura de la niña que los papeles querían cerrar antes de tiempo, y la de la mujer que, desde la cocina, entendió que cierta clase de polvo no cae desde una cama. La explicación pública era sencilla, demasiado sencilla. En la casa, a Celeste se la describía como una niña tocada por la fiebre, propensa a ataques, incapaz de recibir visitas o de sostener una conversación coherente. Se decía que gritaba por la noche, que confundía recuerdos, que necesitaba reposo absoluto y medicación constante. En el sur de 1858, una versión así bastaba para apartar a una muchacha del mundo visible. Pero el problema de esta historia nunca estuvo solo en lo que se decía, estuvo en lo que no terminaba de encajar. La cocina era el centro real de la casa, no el salón, no la galería, no el despacho donde se firmaban papeles, la cocina, una habitación larga, marcada por años de humo, vapor y grasa, con estantes de ciprés oscurecidos y una mesa endurecida por cuchillos, ollas calientes y manos que no descansaban. Allí trabajaba Adeline. No aparece en los registros con ningún rango especial, no figura como mujer de confianza. No recibe título alguno, pero controlaba algo más importante que el título. Veía qué se cocinaba, qué se apartaba, qué desaparecía antes de llegar a la mesa. Fue ella quien entendió que aquella media ración repetida en el libro no era un desliz del escribiente. Cada noche, poco antes de apagar la lámpara, separaba una porción pequeña, pan de maíz, algo de carne fría, agua. No era suficiente para un jornalero ni para un enfermo con cuarto propio. Era la medida exacta de alguien que debía seguir con vida sin dejar demasiado rastro. El plato no iba hacia los dormitorios, tampoco hacia el exterior, iba hacia la despensa. El pestillo, según una nota posterior recogida en testimonio indirecto, hacía 2 clics antes de asentarse. Es un detalle menor, casi inútil, salvo por una razón. Los detalles inútiles suelen ser los que más cuesta inventar. Una noche, Adeline la vio, no arriba, no bien a la luz. La vio al nivel del suelo, apenas cuando la abertura cedió lo bastante para que el aire cambiara de temperatura. El vestido blanco de Celeste no parecía el de una enferma tendida en cama. En el borde del dobladillo llevaba polvo fino, pegado con humedad, y pequeñas partículas de tierra oscura. No era la suciedad abierta del patio ni la ceniza ligera de la cocina. Era una suciedad cerrada, de madera baja y suelo mojado. Adeline habló antes de medir el riesgo. Eso no es polvo de habitación de enferma, es polvo del suelo. Después no hubo respuesta inmediata. Y quizá fue mejor así, porque a veces el silencio no corrige una mentira, la confirma. Celeste no ofrecía el aspecto de una niña libre dentro de la casa, tampoco el de una moribunda. Había en ella otra clase de deterioro. Las muñecas mostraban rozaduras estrechas, no profundas, apenas líneas repetidas en el mismo lugar. Podían interpretarse de más de una manera. Podían venir de tela áspera, de roce constante,
de una sujeción retirada a tiempo. El expediente no permite más certeza que esa, pero no se parecían al desorden físico que la familia atribuía a supuestos ataques. En la cocina también estaba el frasco del médico, vidrio ámbar, etiqueta desvaída, residuo oscuro en el cuello, casi vacío. Y sin embargo, no había cuarto de enferma reconocido, ni visitas formales, ni constancia abierta de tratamiento continuo. Solo la nota del cuaderno rural. 20 gotas al anochecer. Paciente tranquila después. No conviene forzar demasiado esa frase. Tranquila. Podría ser simplemente el lenguaje habitual de un médico práctico, poco refinado, escribiendo con rapidez. Pero puesta junto al resto del caso, la palabra empieza a inclinarse hacia otra lectura menos inocente. No describe solo alivio, parece describir utilidad, que estuviera tranquila, que siguiera tranquila, que no diera trabajo. Adeline entendió algo antes de poder nombrarlo del todo. La enfermedad servía como relato. La medicación, quizá, cumplía otra función, además del cuidado. Celeste no suplicó, tampoco hizo una escena. Lo que ofreció fue información, y eso vuelve todo más inquietante. Habló de una discusión oída a través de la madera. No recordaba frases completas, recordaba fragmentos, el tono del amo, la voz más seca de un hombre de papeles, y una palabra que había escuchado junto a su propio nombre, dependencia. No parece la palabra que una niña de esa edad escogería para inventar un miedo. Precisamente por eso, pesa. Es una palabra de inventario, de tutela, de carga legal. Una palabra que no describe cariño ni parentesco, sino posición dentro de una estructura. No prueba todavía que Celeste fuera heredera en sentido pleno, pero sí indica que su existencia complicaba algo que debía quedar resuelto en términos jurídicos, no domésticos. Adeline no podía ofrecer una salida. Solo podía ofrecer pequeñas alteraciones del mecanismo. Comida no mezclada con láudano, restos de vela robados del despacho, pedazos de papel rescatados antes de caer del todo en el fogón de la oficina. Eso vuelve su alianza más poderosa. No es una promesa grandiosa, sino una cadena de riesgos mínimos. Y en una plantación, los riesgos mínimos son los que sostienen las desobediencias más peligrosas. Celeste arriesgaba una dosis mayor, otro escondite, una muerte puesta por escrito de manera más prolija. Adeline arriesgaba castigo, venta, desaparición administrativa. No necesitaron jurarlo. Quedó sellado en la práctica. Entre los papeles chamuscados que Adeline recuperó del cajón de ceniza, hubo uno que destacaba por lo poco que aún dejaba leer. Borde negro, tinta hierro gálica oxidada, fibra abierta por un tirón limpio. Era parte de un inventario sucesorio. En una línea se alcanzaban a ver palabras suficientes para incomodar. Cargos de manutención retenidos, pendiente aclaración de dependencia. Debajo, el papel estaba cortado. No roto de manera general, cortado. Y esa limpieza introduce una idea peligrosa. No parecía el gesto de quien destruye todo, sino de quien retira solo aquello que no puede permitirse dejar intacto. Aún así, el caso haría mal en presentarlo como solución definitiva. También podría tratarse de otro dependiente femenino, otra menor, una disputa distinta. Esa duda pequeña conviene conservarla porque es honesta. Lo inquietante es que, incluso admitiéndola, el documento sigue moviéndose en la misma dirección que los demás. La partida de entierro parroquial añadía otra capa de incomodidad. Niña, fiebre, entierro sencillo. Septiembre de 1857. Por sí sola, esa anotación no resuelve identidad. Las parroquias del periodo están llenas de entradas escuetas, nombres mal copiados, edades aproximadas, silencios aceptados como rutina. Bien podría haber correspondido a otra niña, o a la misma, si todo lo demás fuera una interpretación excesiva. Pero entonces, vuelve la media ración, y vuelve abajo / lado cocina. Durante semanas, de pronto, el entierro deja de cerrar y empieza a contradecir. No obliga todavía a una sola conclusión, pero sí deja planteadas dos posibilidades igualmente incómodas. O la anotación parroquial no corresponde a quien parecía corresponder, o la muerte asentada en el libro
no equivalía a una desaparición real del cuerpo que seguía consumiendo recursos. En cualquiera de las dos versiones, alguien necesitaba una muerte útil en papel y una vida reducida en la madera. También aparece Jean Roussel, carpintero ocasional, ya mayor para entonces, pagado en efectivo por una reparación menor en despensa. Su mención es tardía y no del todo limpia. Llega por memoria indirecta, con el desgaste normal de los años. Conviene no sobrecargarla. Pero hay dos detalles consistentes. Le habrían pedido ajustar vigas a menor altura e instalar un aro de hierro al ras, con un encaje inusualmente preciso. La razón declarada era simple: impedir la entrada de ratas. Puede ser cierto en parte. Las casas rurales estaban llenas de soluciones híbridas, medio prácticas y medio improvisadas. Sin embargo, la precisión del borde, el cuidado para que no crujiera y el desgaste posterior del metal sugieren que aquella pieza terminó sirviendo para algo más activo que una prevención doméstica cualquiera. Adeline empezó a limpiar alrededor del aro con más frecuencia, no porque supiera ya toda la verdad, sino porque una sospecha necesita tocar sus objetos para volverse real. La madera que lo rodeaba estaba más clara en ciertos puntos, como si manos repetidas hubieran retirado grasa y polvo siempre en la misma zona. El reverso del hierro aparecía pulido. No era un elemento olvidado, tampoco una estructura sellada. Daba la impresión de haber sido usado con regularidad y discreción. Una noche, cuando el calor había hinchado las tablas, y el aire pesaba tanto que cada ruido parecía quedarse pegado al techo, Adeline levantó el aro apenas lo suficiente. No lo abrió del todo. Abajo no encontró una escena caótica ni una cámara siniestra preparada para ser descubierta de golpe. Encontró algo peor por lo normal que resultaba: una manta doblada, un cuenco de agua, un trapo manchado con residuo oscuro de medicina. No era abandono, era mantenimiento. Y esa diferencia cambia el caso entero, porque sugiere que Celeste no estaba allí como resultado de un estallido o una solución desesperada de última hora. Todo indica una rutina, una continuidad, un espacio pensado para conservar una presencia en condiciones mínimas y al mismo tiempo fuera del lenguaje limpio de los registros. A esa altura, el patrón empieza a definirse sin necesidad de cerrarlo demasiado. El amo controla la superficie legal. El médico aporta calma dosificada. El notario, si participó como parece, deja pasar lo suficiente. La casa se organiza para sostener una existencia física mientras corrige, borra o desplaza su forma jurídica. No hace falta llamar a eso conspiración todavía. La palabra puede llegar más tarde, si resiste. Por ahora basta con otra, quizá más exacta: coordinación. Una coordinación hecha de silencios útiles, omisiones compatibles y pequeñas tareas repetidas por gente que no necesitaba decirlo todo en voz alta para entender que debía seguir funcionando. Y entonces la pregunta crece. ¿Se trataba de sangre, de propiedad, de ambas a la vez? Celeste había oído su nombre cerca de una discusión sobre sucesión. El inventario mostraba una línea cortada. La partida de entierro cerraba demasiado pronto. La comida seguía bajando. La medicina seguía actuando. El hierro seguía abriéndose. La niña existía en el espacio, pero no de la manera en que convenía que existiera en el papel. En la próxima parte, el mecanismo dejará de insinuarse. El aro será levantado por completo. Y la pregunta ya no será cuánto tiempo la sostuvieron allí, sino desde cuándo pensaban hacerlo. Porque en el reverso del hierro, oculto bajo grasa vieja y hollín, hay una marca de fundición. Y si esa fecha es la que parece ser, entonces el escondite no fue una improvisación nacida de una crisis. Fue una previsión, una hecha antes de que la versión oficial necesitara una muerte. A finales de agosto, el calor hinchaba las tablas del piso hasta volverlas otra cosa. La madera cambiaba de voz. Primero un crujido breve, después una pausa espesa, como si la casa entera contuviera el aliento. Adeline aprendió ese ritmo. Aprendió cuándo el aro podía ceder sin que el metal delatara el movimiento hasta el despacho del amo. Aprendió también que en aquella casa, cada gesto pequeño arrastraba una consecuencia desproporcionada. Lo que todavía no entendía del todo
era el motivo completo. Hasta entonces, el caso se sostenía sobre indicios que apuntaban en la misma dirección: la media ración, la nota del médico, la partida de entierro demasiado limpia, el hueco bajo la despensa, la niña que seguía respirando donde no debía figurar. Era mucho. Y sin embargo, todavía no bastaba para ver la forma entera del mecanismo. Esa forma empezó a insinuarse no bajo el piso, sino en la oficina. Adeline no entraba allí. No era un espacio para ella. Pero los papeles que ya no servían terminaban muchas veces en la cocina, convertidos en ceniza irregular, chamuscados a medias, derrotados por un fuego que no siempre hacía bien su trabajo. Una noche, entre restos grises, apareció un fragmento que había sobrevivido lo suficiente como para incomodar. La tinta estaba oxidada, el borde comido por la llama. Solo quedaba una línea legible: aclaración de dependencia pospuesta hasta resolución de parentesco. Parentesco. La palabra no estaba en los registros visibles, no aparecía en la partida de defunción, no figuraba en la contabilidad doméstica, pero estaba ahí. No conviene exagerar demasiado rápido lo que eso prueba. Un fragmento no es un expediente entero. Una frase aislada puede pertenecer a otro conflicto, a otra mujer, a otro menor, dentro de una trama de herencias que hoy apenas intuimos. Esa resistencia importa, le da aire al caso, pero aún con esa cautela, el término cambia la escala de la sospecha, porque ya no sugiere solo una presencia escondida, sugiere una presencia cuyo vínculo con la casa necesitaba ser diferido, retenido o corregido antes de poder escribirse de manera formal. Cuando la dosis de láudano empezó a bajar, también cambió la voz de Celeste. Adeline no había dejado de mover el frasco, solo había empezado a alterar el ritual. Parte del líquido se perdía discretamente. El vidrio seguía pasando de mano en mano. El trapo seguía manchándose. El gesto exterior seguía intacto, pero la cantidad real descendía. Y con eso, algunas palabras comenzaron a salir con menos niebla. Celeste no hablaba de forma continua, recordaba en fragmentos. A veces repetía una idea sin lograr sostener la frase completa. A veces se quedaba mirando la madera como si aún estuviera escuchando desde abajo algo que ya había ocurrido. Pero una noche dijo algo que Adeline ya no pudo olvidar. Escuché al notario decir que mi nombre no podía figurar hasta que se aclarara la sangre. La sangre, no fiebre, no histeria, no ataque, sangre. Es posible que Celeste no entendiera del todo la frase en el momento en que la oyó. Tal vez ni siquiera entonces supiera por qué esa palabra pesaba más que las demás. Pero precisamente por eso queda fijada con tanta fuerza, porque no parece elegida para impresionar, sino retenida por miedo. Y si la palabra era esa, entonces la casa no estaba lidiando solo con una menor incómoda. Estaba lidiando con una relación de linaje o parentesco cuyo reconocimiento podía alterar algo material. Jean Roussel volvió al caso de forma incompleta, como vuelven casi siempre los viejos oficios, a través de memoria rota, fechas aproximadas, detalles demasiado concretos para ser ornamentales. No recordaba con exactitud el día, ni el mes, pero sí el verano. Decía que lo sabía porque fue el año en que el río se adelantó y la humedad arruinó varias piezas antes de tiempo. Lo llamaron para una reparación menor en la despensa. Eso fue lo que le dijeron. Ajustar vigas, encajar mejor una tapa, poner un aro al ras. La explicación declarada era razonable: evitar ratas, asegurar almacenamiento, impedir que entrara humedad por una junta mal cerrada. Todo eso podía ser verdad a medias, pero había algo en la precisión del trabajo que no terminaba de parecer doméstico. El borde debía cerrar sin protestar. El metal debía quedar discreto. La tapa, si era tapa, no debía delatarse con el peso. Además, en el reverso del hierro había una marca de fundición. La fecha no coincidía con la secuencia pública del caso. Era anterior al registro médico, anterior incluso a la muerte asentada en el libro parroquial. Eso no resuelve por sí solo para quién se construyó el espacio, pero introduce una incomodidad nueva. El hueco existía antes de que la versión oficial necesitara justificar la desaparición de Celeste. Y entonces, la pregunta deja de ser
Solo, ¿qué hicieron con ella? Empieza a rozar algo peor. ¿Desde cuándo tenían preparado un lugar así? ¿Y para quién había sido pensado al principio? También el cuaderno del médico empezó a pesar distinto cuando se lo leyó junto al resto. No solo estaba la línea de las 20 gotas al anochecer. En una página anterior aparecía una nota más breve, casi lateral. Paciente C. Episodios de memoria inconveniente. Memoria inconveniente. No parece una formulación clínica rigurosa, tampoco una observación puramente afectiva. Suena más bien a que cierta capacidad de recordar estaba causando un problema práctico. Y unas líneas después, continuar 20 gotas, evitar visitas. No hace falta convertir eso enseguida en sentencia cerrada. Aún podría haber explicaciones menos siniestras. Discreción por reputación familiar, vergüenza social, manejo torpe de una enfermedad nerviosa, ocultamiento de una condición mental en una época brutalmente punitiva. Todo eso cabe, en teoría, pero el problema es que ninguna de esas hipótesis respira sola. Todas terminan rozando el mismo conjunto: la muerte dudosa, la comida que sigue bajando, el espacio construido antes, la línea cortada, la palabra parentesco, la sangre que no podía figurar. La partida parroquial también empezó a incomodar más cuando se miró de cerca. Decía: niña, fiebre, entierro sencillo, pero alrededor de esa semana no aparece, en la contabilidad doméstica, un gasto claro de ataúd o preparación funeraria asociado a la casa. Lo que sí aparece es compra de tela negra para luto. Eso no prueba una falsificación. Podría haber existido un entierro barato, absorbido por otra cuenta, gestionado por fuera del libro, o incluso cubierto por terceros. Pero la combinación deja una textura extraña, signos de duelo visibles, huella contable del entierro sorprendentemente débil, y después, de nuevo, la media ración abajo. No cierra bien. Y a veces un caso no se abre por una gran revelación, sino porque demasiadas piezas pequeñas se niegan a encajar con normalidad. Adeline volvió una y otra vez al aro. No porque ya supiera toda la verdad, sino porque el objeto empezó a devolverle cosas que antes no había querido ver. Al limpiar alrededor, notó que ciertas zonas del piso estaban más claras, como si hubieran sido tocadas durante mucho tiempo por manos siempre colocadas en el mismo punto. El hierro mostraba pulido por debajo. El borde interior de la cavidad tenía rosaduras viejas mezcladas con otras más recientes. No eran marcas espectaculares, eran peores, porque parecían uso. Y no solo uso reciente. Había en la madera una pátina gastada de manera desigual, capas de roce que no parecían hechas en unas pocas semanas. También un olor viejo, encerrado, difícil de nombrar, humedad, medicina, trapo lavado demasiadas veces, algo orgánico que no pertenecía a una despensa normal. Una noche levantó el aro por completo. Celeste no estaba allí en ese momento, solo encontró la manta doblada, el cuenco, el trapo con residuo oscuro y un espacio que resultaba demasiado medido para ser casual. No era amplio, pero tampoco improvisado a golpes. Tenía la altura justa para mantener a alguien abajo sin permitirle estar de pie con comodidad. La clase de medida que no sale de un accidente, sino de una decisión tomada con frialdad. En el borde interior, más abajo, se distinguían zonas de roce repetido donde un cuerpo debía incorporarse o apoyarse para esperar el momento de salir. No eran señales teatrales, eran señales administrativas, casi, el desgaste que deja una rutina. Eso tampoco conviene sobreexplicarlo, basta con mirarlo, porque el efecto es claro incluso antes de nombrarlo. Alguien bajaba a Celeste, alguien la subía, alguien sostenía el ciclo. No era un olvido, no era una clausura de emergencia, era una práctica. Y a medida que esa práctica se vuelve visible, también cambia la figura del silencio. Ya no parece solo ausencia de palabras, parece reparto de funciones. El amo controla la superficie legal, el médico mantiene una calma dosificada. El notario, si fue él quien redactó o permitió ciertas fórmulas, deja suspendido lo que no conviene fijar todavía. Ninguno necesita escribir la totalidad de la verdad para que el mecanismo funcione. No hace falta llamarlo a un sistema cada vez. Quizá por ahora baste con algo más frío y más perturbador: compatibilidad. Los papeles no se contradicen del todo. Las omisiones no chocan entre sí. Las pequeñas mentiras de uno dejan espacio para que las del otro respiren. Y en el centro de esa compatibilidad queda Celeste, visible en el espacio físico,
reducida o desplazada en el espacio legal. Fue entonces cuando el riesgo creció, no porque apareciera una nueva prueba definitiva, sino porque Celeste empezó a recordar más. No solo la discusión sobre sucesión, no solo la frase sobre la sangre, recordó otra, más seca todavía. Si permanece viva pero fuera del registro, la propiedad no se fragmenta. No sabemos si citaba con exactitud. Puede haber deformación, mezcla, miedo, años de sedación alterando la memoria. Pero incluso así, la idea que emerge resulta demasiado precisa para ignorarla. La fragmentación era una amenaza real. Una heredera reconocida podía dividir tierra, desplazar jerarquías, desordenar deudas, alterar testamentos, obligar a rehacer alianzas. En una plantación, la sangre no era asunto íntimo, era asunto contable. Y entonces, la pregunta que flota al final de esta parte ya no llega como una acusación perfecta, sino como una grieta que se abre sola. Si el hueco existía antes de la muerte oficial, si el hierro había sido fundido antes del entierro anotado, si el borde muestra un desgaste más viejo de lo esperable, si la medida del espacio parece pensada y no resuelta a último momento, ¿fue Celeste realmente la primera en ser guardada allí? ¿O solo la más reciente, la que alcanzó a dejar más rastros, la que coincidió con un conflicto sucesorio que volvió más visible lo que antes quizá había funcionado en sombras? En la siguiente parte, el nombre del notario entrará de lleno en el expediente y con él aparecerá un detalle pequeño, casi humillante en su minucia, pero difícil de explicar como accidente. La firma del registro parroquial está ligeramente lijada, no borrada por completo, no arrancada, solo corregida lo suficiente para que algo anterior dejara de leerse. Y cuando una firma necesita ser lijada, casi nunca significa descuido. Significa que alguien escribió primero otra cosa. Las firmas también dejan rastro cuando alguien intenta corregirlas. En el registro parroquial de septiembre de 1857, el que consigna la muerte de una niña fiebre, hay una irregularidad mínima. A simple vista pasa desapercibida. Solo bajo luz oblicua el papel devuelve otra textura, una abrasión leve, apenas un desgaste fino sobre la zona del certificante. La tinta no está corrida. No parece una mancha, tampoco humedad, parece roce, como si algo hubiera sido escrito primero y luego suavemente retirado antes de asentarse del todo. No lo suficiente para borrar la entrada completa, sí lo bastante para alterar lo que quedaba fijado en ella. El notario parroquial de ese periodo era Etienne Vautrin. En otros registros, su mano se mantiene firme, presión pareja, inclinación constante, fechas resueltas sin titubeo. Aquí, en cambio, la presión cambia en un tramo de la firma y el número del año parece reforzado. No es por sí solo una prueba absoluta de fraude. Podría haber una corrección apurada, un descuido, una raspadura menor hecha al rehacer la pluma. Pero el problema de este expediente es que casi nada llega solo. Cada anomalía aparece acompañada por otra. Y entonces, la pregunta deja de ser si hubo corrección, pasa a ser otra. ¿Qué quedó debajo de esa corrección? El duplicado. La siguiente pieza no sale del registro parroquial, sino del despacho del notario. Adeline consigue acceso indirecto a un duplicado parcial del inventario sucesorio. No es el original ni una copia completa. Es una versión preliminar, una de esas hojas que sobreviven porque nadie las considera definitivas y por eso mismo nadie se molesta en destruir del todo. En esa copia, justo antes del corte limpio que en la versión final borra una línea entera, queda una sílaba incompleta. Cele, nada más. No basta para afirmar por sí sola que el nombre era Celeste. Sería fácil forzar la lectura porque el caso ya nos empuja hacia allí. Pero el detalle inquieta por otra razón. El corte del documento definitivo cae exactamente sobre ese lugar, como si la tijera o la hoja hubieran sabido demasiado bien dónde interrumpir. No parece un desgarro torpe, parece selección. Adeline no dice nada al verlo. Solo vuelve a doblar el papel con una lentitud extraña, como si el simple gesto de plegarlo pudiera volver menos peligroso lo que acaba de encontrar. La memoria de Celeste.
con menos láudano. La memoria de Celeste no regresa como una narración clara. Regresa a saltos. Primero una habitación, luego una voz. Después una superficie de escritorio donde la luz caía en diagonal. A veces una palabra aislada, a veces solo el miedo que quedó pegado a ella. Recuerda haber estado en el despacho antes de 1857. Recuerda que le acercaron un papel. Recuerda que no sabía leer del todo, pero reconocía la forma de su nombre. Y recuerda haber dicho una frase que quizá no entendía plenamente, pero que había escuchado antes en boca ajena. Soy hija legítima. No sabemos si la cita es exacta. Puede haber memoria mezclada, reconstrucción, restos de una discusión oída demasiadas veces. Pero lo que sí recuerda con nitidez es la respuesta del amo. La legitimidad depende del papel. La frase no necesita ser explicada enseguida. Ya hace su trabajo sola. Celeste, al repetirla, no suena desafiante. Suena como alguien que por fin entiende por qué la bajaban. Adeline le acerca agua. Celeste la sostiene con ambas manos, pero no bebe enseguida. Mira el borde del cuenco, como si intentara recordar si alguna vez le había pertenecido algo más estable que ese gesto. Y de pronto el capítulo deja de ser solo documental, porque ahí, en esa pausa mínima, aparece la parte más brutal del mecanismo. Una niña intentando ordenar su propia existencia a partir de frases legales dichas sobre su cabeza. El médico, la anotación del 14 de agosto de 1858 no era la única. Más adelante aparece otra, breve, escrita con la misma mano. Aumentar si hay agitación tras discusión. Discusión. La palabra desplaza el eje. No describe fiebre. No describe un episodio espontáneo. No suena, al menos en primera lectura, a observación puramente clínica. Tampoco conviene exagerar demasiado pronto. Un médico rural podía usar lenguaje impreciso, mezclar causa y contexto, resumir torpemente lo que veía, pero leída junto al resto, la línea resulta incómoda. La dosis parece responder no solo al estado de la paciente, sino a lo que ocurre alrededor de ella. Después de hablar, después de oír, después de insistir, la sedación empieza a parecer menos una rutina de cuidado y más una herramienta de administración del problema. Lo que estaba en juego, dividir una plantación azucarera en St. James Parish, no significaba repartir solo tierra sobre un mapa, significaba partir un mundo de trabajo, deuda y control. La molienda, las estructuras de almacenaje, el acceso al río, la contabilidad de la cosecha, la propiedad humana convertida en activo, los ritmos enteros de una casa organizada para producir y obedecer. Basta imaginar una mesa del despacho en verano, libros abiertos, dedos húmedos pasando páginas, una gota de sudor cayendo sobre el margen donde se suman nombres, lotes, cabezas de ganado, herramientas, vidas. Afuera, el vapor dulce de la caña. Adentro, una sola línea mal colocada capaz de alterar el reparto completo. Una heredera reconocida no era solo un problema íntimo, era una interrupción del flujo. Podía exigir cuentas, podía dividir derechos, podía retrasar una transferencia que alguien quería cerrar con limpieza. Si Celeste figuraba como dependiente con derecho, la casa debía acomodarse a esa realidad. Si quedaba fuera del papel, la realidad podía acomodarse a la casa. El aro, a esas alturas, el aro de hierro ya no funciona solo como acceso físico. Empieza a cambiar de significado. Sigue siendo una pieza pequeña, común a la vista, algo que un visitante no miraría dos veces. Pero dentro del expediente se vuelve otra cosa. El punto exacto donde la arquitectura toca la mentira documental. Arriba, la casa mantiene su orden. Abajo, la presencia que el papel no puede aceptar. Cada vez que la tapa se levanta, la falsedad necesita sostenerse con comida, agua, disciplina, rutina. Cada vez que vuelve a cerrarse, la versión legal recupera su superficie. No hace falta todavía convertir eso en una gran sentencia. Basta con entender que el hueco ya no parece un escondite improvisado. Parece una pieza útil dentro de una organización más amplia. La ausencia que pesa. La lista de gastos de septiembre de 1857 incluye compras para luto, tela negra, cinta oscura,
velas adicionales, pero sigue sin aparecer un gasto claro de ataúd, ni pago a sepulturero, ni transporte hasta el cementerio parroquial. Eso, por supuesto, no demuestra por sí mismo que no hubiera entierro. Siempre hay gastos absorbidos por otras cuentas, favores, pagos indirectos, omisiones reales en libros imperfectos. El expediente sería más débil si fingiera que una ausencia contable equivale automáticamente a una falsificación. Pero en una economía tan minuciosa, la omisión pesa. Y más aún cuando alrededor de esa ausencia sí aparecen signos exteriores de duelo. Luto visible, huella funeraria débil, media ración posterior, nombre cortado, firma corregida. Otra vez, las piezas no obligan todavía a una única conclusión, pero sí vuelven cada vez más difícil aceptar la explicación sencilla. Adeline cambia de idea. Hasta entonces, sobrevivir había sido bastante. Mantener a Celeste despierta lo suficiente. Bajarle la dosis sin ser descubierta. Guardar fragmentos. No llamar la atención. Pero algo cambia. Celeste empieza a preguntar si su nombre sigue en alguna parte. No lo pregunta con rabia, sino con una clase de miedo más dura, la de quien sospecha que puede estar viva y al mismo tiempo ya haber sido retirada del mundo. Adeline no puede prometerle nada, no puede ofrecer rescate, ni justicia, ni siquiera una salida inmediata. Lo único que consigue son 2 copias torpes, hechas con prisa y manos tensas, la línea arrancada del inventario y la anotación médica de las 20 gotas. Las dobla varias veces y las esconde dentro de una bolsa de harina vacía, entre pliegues endurecidos por polvo fino. Cuando termina, se queda un momento con la bolsa entre las manos. No pesa casi nada, y sin embargo, por primera vez, parece que sostiene algo más peligroso que comida robada o medicina alterada. No solo una prueba, una posibilidad. El punto débil. El amo controla el inventario dentro de la casa. El notario certifica desde la oficina parroquial. El médico ajusta la calma necesaria para que el problema no se desborde. Pero una copia fuera del circuito doméstico introduce un riesgo nuevo. Adeline empieza a pensar no en huir, sino en desplazar el caso hacia un lugar donde la versión privada tenga que enfrentarse con ojos ajenos. No muchos, solo los suficientes. La oficina parroquial, un inventario público, una revisión donde terceros deban estar presentes, una inspección de despensa prevista para el cierre contable. Todavía no hay plan completo, solo la intuición de que el sistema funciona mejor mientras todo permanezca adentro, y que quizá el primer golpe no consista en romper la casa, sino en obligarla a sostener su mentira ante otra mesa. Lo que empieza a dibujarse. A esta altura del expediente, la firma lijada ya no está sola. Se le suma la sílaba sobreviviente del duplicado, la memoria de Celeste sobre el papel que le acercaron, la frase del amo, las dosis ajustadas después de cada discusión, el hueco preparado antes, los gastos de luto sin un entierro contablemente firme. Todavía sería pronto para dictar una conclusión plena, pero cuesta leer todo esto como simple reacción improvisada ante una enfermedad repentina. Se parece más a otra clase de operación, una en la que la escritura, la sedación y la arquitectura empiezan a colaborar. No necesariamente desde el mismo día, no necesariamente con igual conciencia en todos, pero sí de una manera que poco a poco deja menos espacio para la inocencia. En la siguiente parte, el carpintero recordará un detalle que hasta ahora parecía menor, un pago adicional, en efectivo, sin anotación formal. No prueba por sí solo cuántos sabían, pero puede ayudar a medir cuántas manos tocaron el borde de ese hueco sin dejar su nombre al lado. Y a veces un sistema no se revela por una gran confesión. Se revela cuando demasiadas personas cobran por piezas demasiado pequeñas del mismo silencio. Jean Roussel no era el tipo de hombre que dejaba demasiada huella en los libros. Trabajaba donde lo llamaban, dormía donde encontraba sitio y cobraba, muchas veces, sin pasar por recibos ni registros prolijos. En una región atravesada por el río, por encargos urgentes y por favores que convenía no escribir, eso no era extraño. Lo extraño era otra cosa, la manera en que recordaba aquel pago. No por la suma,
no por la fecha exacta, sino por la forma. Le pagaron dentro del despacho con la puerta cerrada. Las monedas iban envueltas en un trozo de tela, no sueltas sobre la mesa. Ese detalle se le había quedado pegado en la memoria porque rompía la costumbre. Cuando el trabajo era ordinario, el dinero sonaba. Aquella vez, en cambio, todo parecía dispuesto para que ni el metal hiciera ruido. Y además, le pidieron discreción. No una discreción vaga, de cortesía rural, sino una instrucción concreta. No comentar el trabajo con otros obreros. No repetir lo que había ajustado. No mencionar la modificación fuera de la casa. La explicación seguía siendo la misma. Ratas. Pero con los años, incluso en el recuerdo gastado de Jean, la palabra sonaba insuficiente. Las ratas podían justificar un arreglo menor, una tapa mejor sellada, una tabla cambiada. Costaba más hacerlas encajar con vigas rebajadas, clavos nuevos colocados con cuidado excesivo y un aro de hierro puesto al ras para no delatar relieve. Lo que Jean recuerda mejor, hubo un detalle que tardó más en volver. Al principio le parecía irrelevante, una de esas cosas que uno mira sin guardar. Después, cuando el caso empezó a ordenarse alrededor de él, el recuerdo cambió de peso. El notario estaba allí el día en que revisaron el piso terminado. No trabajó, no dio martillazos, no tocó herramientas, solo observó. Jean lo recordaba de pie, sin quitarse del todo los guantes, con esa quietud de quienes no necesitan ensuciarse para dejar claro que participan. Miró el encaje del borde, la altura del hierro, la línea de la junta, y dijo una frase breve. Debe quedar al ras, sin relieve. No es una gran confesión, ni siquiera es, en sí misma, una prueba concluyente de fraude, pero cuesta oírla como comentario casual sobre plagas o almacenaje. Suena más bien a alguien preocupado por lo que podría advertir la vista o la suela de un zapato. La cooperación que hacía falta. A medida que los recuerdos de Jean se cruzan con lo que ya sabemos, el hueco deja de parecer la obra aislada de un solo hombre. Para construirlo en 1856, o al menos para dejarlo en las condiciones en que luego fue usado, hicieron falta varias voluntades compatibles. El amo debió autorizar el gasto y el trabajo. Jean ejecutó la modificación material. El notario, si el recuerdo es correcto, la vio terminada y pidió precisión. Y el capataz, según dos referencias indirectas de cocina, alteró horarios esa semana para que cierta zona de la casa quedara menos transitada de lo normal. Hasta entonces, el capataz había sido poco más que una silueta funcional en el expediente. Aquí empieza a tomar algo de cuerpo. No aparece como gran cerebro del plan. Aparece como el hombre del patio que entendía los ritmos de circulación mejor que nadie. Cuando entraban los sacos, cuando se vaciaba la galería, cuando los peones estaban en molienda, cuando una reparación podía hacerse sin que demasiados ojos preguntaran. Tenía una costumbre que uno de los testimonios laterales conserva con fastidio: golpear 2 veces la baranda con la fusta antes de dar una orden, sin levantar la voz. No necesitaba gritar para reorganizar a todos. Ese tipo de autoridad menor es precisamente la más útil en una casa que quiere ocultar algo sin producir escándalo. Nada de esto obliga todavía a imaginar una conspiración perfectamente diseñada desde el primer día. Las casas rurales funcionaban muchas veces por capas de obediencia, medias verdades y gente que aceptaba una tarea sin conocer el plano completo. Pero incluso bajo esa lectura más cauta, hay algo difícil de negar. El hueco no nació de un impulso repentino en medio del pánico. Había preparación, había coordinación suficiente, había, como mínimo, previsión. Antes de la muerte escrita, Celeste intentó recordar cuándo la bajaron por primera vez. No lo recordó como una escena limpia, lo recordó por fragmentos, una discusión en voz más alta de lo habitual, el despacho todavía abierto, una hoja que le acercaron demasiado, la sensación de haber dicho que no. La fiebre no estaba en ese recuerdo, la cama tampoco. Lo que sí aparecía era una frase del amo, seca, sin adornos. Si insistes en reclamar lo que no comprendes, te apartaré hasta que lo comprendas. No sabemos si las palabras son exactas. La memoria de Celeste sigue rota por meses de sedación y miedo.
pero la estructura del momento parece firme. Primero hubo conflicto, después encierro. Esa secuencia importa, porque empuja la muerte oficial un paso más adelante dentro del mecanismo. Ya no parece el origen de todo, sino una formalización posterior, una manera de volver administrable en el papel, algo que ya estaba ocurriendo en la madera. El papel preliminar, la copia temprana del inventario sucesorio, deja ver un poco más que la sílaba incompleta. Encima del corte donde después desaparecerá la línea, en un margen apretado, se distingue otra fórmula parcial, dependiente potencial con derecho condicional. La frase no llega intacta. Hay zonas comidas por el pliegue y por el tiempo. Conviene no sobreafirmarla, pero si esa lectura es correcta, introduce una diferencia decisiva. No habla de caridad, no habla de tutela informal, habla de derecho, aunque lo someta a condición. Eso no convierte automáticamente a Celeste en heredera indiscutible en el sentido pleno que usaría un tribunal. Todavía podía haber disputas sobre legitimidad, sobre reconocimiento, sobre alcance de ese derecho. Pero precisamente por eso, la línea importa tanto. Muestra que su existencia no era irrelevante para el reparto. Y en una plantación azucarera, la diferencia entre una presencia tolerada y una presencia con derecho podía transformar cuentas enteras. Lo que estaba en juego, otra vez, pero más cerca. No se trataba solo de tierra dividida en abstracto, se trataba de la casa de molienda que debía seguir funcionando sin interrupción, del acceso al río y a su embarque, de las personas esclavizadas registradas como parte del patrimonio, de deudas que podían cambiar de responsable, de temporadas de cosecha que no toleraban largas suspensiones judiciales. Basta imaginar, otra vez, el escritorio del amo, el borde pegajoso por humedad, una mosca insistente en el marco de la ventana, libros abiertos sobre cifras que no nombran personas como personas, sino como peso, valor, capacidad de trabajo. En ese mundo, una línea añadida al inventario no era solo tinta, era freno, partición, demora. Si Celeste quedaba dentro del papel de cierto modo, alguien debía rendir cuentas. Si quedaba fuera, el traspaso se limpiaba, y entonces la manipulación documental deja de parecer un exceso melodramático, empieza a parecer rentable. La red deja de ser abstracta. A esta altura ya no tenemos solo piezas sueltas, sino una secuencia que empuja hacia adelante. El médico ajusta dosis después de discusiones. El notario corrige o tolera correcciones en documentos clave. El amo paga en efectivo por una modificación que no quiere comentada. El capataz despeja tiempos y circulación. El hueco recibe lo que el registro no puede admitir. La casa mantiene normalidad hacia afuera. La parroquia fija la apariencia legal. Dicho así, el conjunto corre el riesgo de sonar demasiado perfecto. Y quizá convenga admitirlo. Todavía hay huecos, zonas no resueltas, grados distintos de conocimiento entre los implicados. Tal vez alguno obedecía sin saber el alcance entero. Tal vez otro sospechaba más de lo que le convenía preguntar. Esa aspereza importa. Hace al caso más verdadero. Pero incluso con esa fricción, una cosa sí cambia aquí. El sistema deja de depender solo del silencio. Empieza a depender de si alguien conserva copia. Adeline decide. La inspección anual de despensa se acerca. Por fuera es un trámite menor, casi aburrido. Parte del cierre contable. El amo la vive como confirmación de orden. Nadie espera encontrar allí nada más grave que humedad, harina mal guardada o cuentas menores. Adeline entiende que precisamente por eso puede servir. Hasta ahora había guardado lo que podía, sin convertirlo aún en acto. La línea arrancada, copiada a mano. La nota médica de las 20 gotas. El fragmento preliminar donde sobrevive Cele. Y ahora añade otra cosa. Un trozo de tela con residuo seco de láudano, conservado no como gran pieza teatral, sino como resto terco de uso continuo. No son pruebas perfectas. No forman todavía un expediente invencible, pero juntas alcanzan para romper la comodidad de la explicación doméstica. Y por primera vez, el plan deja de consistir solo en resistir dentro de la casa. Empieza a consistir en obligar a la casa a explicarse delante de otros. El costo de existir Celeste
entiende lo que eso significa antes de que Adeline lo diga del todo. Si el aro se abre frente a testigos, el secreto deja de ser secreto, pero el peligro no desaparece, cambia de forma. Podrían trasladarla, declararla demente de manera formal, negar su palabra, presentarla como criatura enferma, confusa, incapaz de reconocer siquiera su propio nombre. Nada garantiza justicia. Lo único que cambia es la escala del conflicto. Seguir abajo significa seguir viva en una forma reducida, administrada por otros. Salir al centro del caso significa entrar en una pelea que quizá no pueda ganar, pero en la que al menos su existencia ya no dependería solo del candado y la dosis. Celeste no responde enseguida. Pasa el pulgar por una astilla del borde del cuenco. Después pregunta, con voz todavía débil, si afuera alguien podría obligarlos a escribir su nombre entero. Ahí está, quizá, la pregunta más dura de toda la parte. No si la creerán, no si la salvarán, si alguien obligará al papel a admitirla. La marca del hierro. Mientras limpian el aro, Adeline encuentra algo más en la parte inferior del metal, bajo hollín viejo y grasa endurecida. Una marca de fundición, estampada con claridad suficiente para sobrevivir al uso. La fecha es anterior al registro médico, también anterior al entierro anotado. Eso no prueba por sí solo para quién fue pensado el espacio, ni si su primer destino fue exactamente celeste. Pero sí vuelve más difícil seguir leyendo el hueco como una respuesta improvisada a una crisis repentina. El metal ya estaba allí. La pieza existía antes de que la versión oficial necesitara una muerte. Con eso, una de las viejas preguntas empieza a transformarse. No se trata ya solo de repetir si el lugar fue pensado para otra persona. Se trata de algo más concreto. Si la casa llevaba tiempo preparada para reducir a alguien a presencia física, sin reconocimiento legal, entonces Celeste no era una anomalía imposible dentro del sistema. Era, quizá, la ocasión en que el sistema dejó más rastros. Lo que viene. En la próxima parte, la inspección de despensa empezará como una rutina menor. El amo afirmará que el espacio es almacenaje viejo. El notario, si está presente como se espera, tendrá que decidir cuánto sostiene todavía de la versión escrita. Y Adeline hará lo que hasta ahora solo había preparado: mover el caso del terreno, del rumor, al de la mirada compartida. Cuando el aro se levante frente a terceros, no todo quedará resuelto, pero algo sí cambiará de manera irreversible. La casa ya no será la única que administre el relato, porque durante meses el mecanismo funcionó mientras cada pieza quedaba encerrada en su lugar. El cuerpo abajo, la firma arriba, la dosis entre ambos. El problema para ellos empieza cuando esas piezas aparecen al mismo tiempo. La inspección de despensa comenzó sin drama. Una mañana pesada de humedad. Luz pálida filtrándose entre las contraventanas. El Mississippi, quieto al fondo, como si el aire entero se hubiera quedado detenido sobre la plantación. El amo llevaba chaqueta clara, pese al calor. Etienne Vautrin, el notario, sostenía su cuaderno negro con la misma compostura seca de siempre. A su lado venía un ayudante parroquial joven, de cuello demasiado apretado para la estación, con una mancha de tinta en el borde del pulgar y la costumbre nerviosa de acomodarse una y otra vez la tira del sombrero, aunque ya no lo llevaba puesto. Nada en la escena parecía extraordinario. Harina medida, barriles contados, sal anotada, una rutina menor antes del cierre contable. Eso era precisamente lo que el amo esperaba, que todo se pareciera a cualquier otro inventario bien llevado, a cualquier otra mañana en una casa donde las cosas tenían nombre, cantidad y lugar. La despensa olía a melaza vieja, madera húmeda y tela guardada demasiado tiempo. Los estantes de ciprés sudaban una película fina de calor. Sobre una mesa angosta quedaban marcas antiguas de cuchillo y una costura abierta en un saco de arroz. El piso, gastado por años de tránsito, devolvía un brillo apagado en las tablas más cercanas a la puerta. Vautrin iba anotando sin levantar demasiado la vista. Cantidad de arroz correcta.
Conservas en orden, sal suficiente. El ayudante seguía el recorrido con atención irregular, más pendiente a ratos del tono de las voces que de las mercancías. Todavía no parecía sospechar nada, solo se movía con esa incomodidad de quien no manda, pero sabe que debe recordar bien lo que presencia. Adeline permanecía cerca de la mesa, no inmóvil, porque eso habría llamado la atención. Tampoco ocupada de más. Celeste no estaba visible. Nunca lo estaba durante inspecciones. El trámite habría seguido su cauce normal si no hubiera llegado una pregunta dicha casi por costumbre. Vautrin, sin apartar del todo la vista de la hoja, preguntó: ¿algún compartimento adicional? El amo respondió con la rapidez fácil de quien ya tiene lista una fórmula. Solo almacenamiento antiguo, nada de valor, apenas una frase, nada enfático, nada torpe. Pero fue ahí donde algo cambió de temperatura. Adeline habló sin levantar demasiado la voz. Si no hay nada de valor, puede mostrarse. No sonó desafiante, sonó peor. Sonó como una observación doméstica imposible de apartar sin volverse visible. El silencio que siguió fue corto, pero suficiente. El ayudante dejó de tocarse el cuello. Vautrin levantó la vista por primera vez de manera plena. El amo sonrió, una sonrisa tan rápida que casi parecía cortesía. «Es solo una escotilla vieja». Nadie respondió enseguida. Adeline dio un paso hacia la despensa interior. El aro estaba donde siempre, al ras, discreto, sin imponerse a la vista, puesto allí precisamente para eso. Lo tocó y notó, otra vez, el frío improbable del hierro bajo aquel calor de Luisiana. El piso soltó un crujido breve. No hubo gran gesto teatral. No hubo vacilación prolongada. Solo el movimiento de quien ha repetido muchas veces en su cabeza una acción que, hasta ese momento, nunca había ejecutado delante de otros. Levantó. Primero subió el olor. No uno solo, sino varios estratos mezclados. Humedad cerrada, tela reteniendo encierro, medicina seca, agua vieja. No era el olor abierto de una bodega ni el de una despensa mal ventilada. Era otra cosa, menos evidente y, por eso mismo, más incómoda. El ayudante dio un paso atrás antes de darse cuenta de que lo había dado. Vautrin no escribió, miró. Adeline levantó un poco más. Entonces, ya no hubo forma simple de seguir llamándolo almacenamiento. Dentro se distinguían una manta doblada con marcas recientes de uso, un cuenco de agua, un trapo endurecido por residuo oscuro y un pequeño banco improvisado demasiado bajo para un adulto cómodo y demasiado específico para un simple rincón de guardado. Nadie habló durante un instante. En ese silencio, la cavidad hizo más trabajo que cualquier frase. El amo fue el primero en intentar recuperar terreno. Medida preventiva, dijo. La niña sufre ataques. La explicación llegó rápido, pero no cayó limpia. Quizá porque ya compartía espacio con demasiado objeto visible. Quizá porque el hueco, una vez abierto, tenía una materialidad que la versión verbal no lograba domesticar. Fue el ayudante quien preguntó entonces, y lo hizo sin solemnidad, casi con desconcierto. ¿Qué niña? La pregunta no llevaba brillo retórico, llevaba desajuste, porque para él, para alguien que venía desde la oficina y el libro, esa niña no debía estar allí. En el registro parroquial, la menor asociada a esa casa figuraba como muerta desde septiembre del año anterior. Y de pronto el problema dejó de ser solo el hueco. Pasó a ser la contradicción entre el hueco y la escritura. Adeline no se apresuró a interpretar nada. Metió la mano en el delantal y sacó los papeles doblados, uno por uno. Primero, la copia de la línea arrancada del inventario. Cargos retenidos, pendiente aclaración de dependencia. Después la nota médica. 20 gotas al anochecer. Paciente tranquila después. Por último, el fragmento preliminar donde sobrevivía la sílaba incompleta. Cele. No eran documentos perfectos. No estaban sellados como gran expediente judicial. Eran copias parciales, rescatadas, dobladas demasiadas veces, conservadas por manos que no tenían derecho a conservar nada, pero sobre la mesa, junto al hueco abierto, cambiaban de peso. Vautrin miró la copia preliminar más tiempo del que convenía. No hizo falta que dijera de inmediato que reconocía su trazo. Se notó de otra forma, en la manera en que colocó 2 dedos sobre el borde del papel sin tocar del todo la palabra partida, como si evitara confirmar con el tacto lo que los ojos ya le habían dicho. El ayudante pasó la vista del papel al interior de la cavidad y luego al notario. Esa oscilación fue importante, no porque resolviera nada en un segundo, sino porque marcó el momento
en que ya no bastaba con que uno solo supiera. Ahora el conocimiento estaba repartido en la habitación. Fue entonces cuando Celeste apareció en la puerta. No salió desde el hueco delante de todos. No irrumpió como aparición preparada. Estaba en el marco interior, una mano apoyada en la madera, todavía pálida, todavía demasiado delgada, pero de pie. El vestido le quedaba algo suelto en hombros y muñecas. En la piel, las marcas eran visibles solo cuando la luz lateral las alcanzaba. No escandalosas, no teatrales, apenas líneas repetidas donde la fricción había dejado memoria. El ayudante la miró como se mira algo que no encaja todavía en ninguna categoría útil, ni cadáver, ni enferma tendida, ni presencia inventada. Una muchacha viva en una casa cuyos papeles la habían tratado de otro modo. Vautrin bajó la vista al cuaderno. El amo no habló enseguida, y en ese intervalo breve se sintió, por primera vez, que la casa ya no gobernaba del todo el orden de lo que estaba ocurriendo. No hubo gritos, hubo escritura. Eso era peor. Vautrin abrió el cuaderno en una hoja nueva. Tardó un poco más de lo habitual en mojar la pluma. Después escribió una línea con una rigidez casi excesiva, como si la corrección de la letra pudiera contener la falla del mundo que acababa de abrirse delante de él. Cavidad bajo despensa utilizada como espacio de confinamiento. La palabra quedó allí, confinamiento. No explicaba todavía toda la historia. No resolvía linaje, derecho, ni fraude sucesorio. Pero fijaba algo que ya no era doméstico ni anecdótico. El ayudante, al oírla, tragó saliva antes de inclinarse un poco hacia el borde del hueco. No parecía valiente, parecía alguien haciendo el esfuerzo de mirar mejor porque sabe que después le pedirán que recuerde con precisión. Adeline no lo interrumpió. Celeste seguía en la puerta, respirando despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera devolverla al papel anterior. El amo intentó una vez más ordenar la escena con lenguaje. Habló de protección, de episodios nerviosos, de medidas temporales, de cuidado familiar mal interpretado. Pero ahora las palabras tenían que competir con demasiadas cosas a la vez. El olor que aún subía, el banco demasiado bajo, el trapo con medicina, la muchacha viva, la línea del cuaderno recién escrita. Y en una escena así, a veces no hace falta desmentir de inmediato. Basta con dejar que los objetos permanezcan. Para Celeste, el costo apareció en ese mismo instante, aunque nadie lo nombrara todavía. Ya no podía volver a ser solo una presencia reducida al hueco. A partir de ahí sería examinada, discutida, quizá incluso atacada por otros medios. Dudas sobre su memoria, sobre su juicio, sobre su sangre, sobre el alcance de cualquier derecho que reclamara. Pero también había otra cosa. Su existencia acababa de adquirir testigos. Para Adeline, el riesgo no se volvía menor, solo cambiaba de forma. El amo todavía controlaba castigos, ventas, versiones, influencias dentro de la plantación. Nada garantizaba seguridad. Sin embargo, la escena ya no pertenecía solo a la cocina y al despacho. Había quedado registrada fuera del circuito íntimo que hacía posible el mecanismo. Mientras Vautrin cerraba el tintero, el ayudante parroquial, quizá por nervios, quizá por simple impulso de comprobar, se agachó y tocó el aro con 2 dedos. Lo giró un poco, no mucho, lo suficiente para limpiar con el pulgar una zona de hollín apelmazado en la parte inferior del metal. Entonces vio la marca. No dijo una gran frase. Solo llamó al notario con una voz más baja de la que esperaba. «Señor Vautrin, aquí hay fecha». La estampación seguía legible. Era anterior al registro médico. Anterior también al entierro asentado en el libro. Nadie construye una conclusión completa en un segundo, y el texto no necesita fingirlo. Pero aquella fecha añadía otra aspereza al conjunto. El hueco no parecía nacer del episodio visible que la casa había contado. La pieza existía desde antes. Vautrin miró el hierro, luego a Celeste, luego el cuaderno ya escrito. Y por primera vez, el caso abrió una línea que ya no bastaba con repetir en abstracto. Ahora exigía respuesta material. Si la cavidad estaba preparada antes de la muerte oficial, entonces alguien había pensado en ese espacio con antelación. Y si fue pensado con antelación, la pregunta del origen deja de ser un eco siniestro y empieza a convertirse en asunto de prueba. No solo si Celeste fue la primera. ¿Qué nombre? ¿Qué conflicto o qué necesidad anterior obligó a instalar, años antes, un lugar capaz de mantener un cuerpo presente
y una existencia ausente. En la próxima parte, el inventario sucesorio será reabierto bajo presión pública, y la línea arrancada, leída junto a la fecha del hierro, y a un detalle viejo en los libros de propiedad, empezará a empujar más atrás que Celeste, no como amenaza abstracta, como rastro, porque una vez que la casa se abre delante de otros, el problema ya no es únicamente lo que intentó ocultar en ese momento, es todo lo que esa arquitectura llevaba tiempo preparada para soportar. Cuando un inventario sucesorio se reabre, la casa pierde algo más que control documental, pierde el ritmo. Hasta entonces, todo había ocurrido dentro de espacios manejables. El despacho, la despensa, la cocina, el cuaderno del médico, la firma del notario, el hueco bajo el piso. Lugares donde cada pieza podía corregirse antes de tocar a la siguiente. Pero una vez que el expediente salió de la plantación y entró en revisión extraordinaria en la oficina parroquial de St. James, el orden cambió. No figura como escándalo público, figura como inconsistencia contable. Eso, en cierto modo, lo vuelve más inquietante, porque incluso después de que la cavidad fue abierta ante testigos y de que Celeste apareció viva donde el papel la daba por cerrada, la primera puerta oficial no se abrió por compasión, sino por contradicción administrativa. La herida entró al registro como falla de cuentas. Sobre la mesa de revisión colocaron dos documentos, uno junto al otro, el inventario oficial y la copia preliminar que Adeline había rescatado del fogón. En el original, la línea aparecía cortada con la misma limpieza ya conocida. En la copia sobrevivía una sílaba, CL, y debajo, con tinta más apretada, dependiente potencial con derecho condicional. La frase no resolvía por sí sola el alcance exacto de ese derecho. No bastaba para convertir automáticamente a Celeste en heredera plena sin discusión, pero hacía algo decisivo. Demostraba que su nombre, o al menos el comienzo de su nombre, había entrado en un borrador formal de sucesión, y que su posición no era la de una simple presencia doméstica sin efecto legal. Vautrin no pudo negar la mano. Podía hablar de corrección temprana, de borrador defectuoso, de fórmula provisional, todo eso cabía. Lo que ya no podía hacer era fingir que el nombre nunca había pasado por el papel. Y ahí el caso cambiaba de temperatura, porque si Celeste figuró, aunque fuera provisionalmente, dentro del inventario, entonces la sucesión no estaba tan cerrada como la casa había querido hacer creer. Su existencia no era una molestia sentimental ni una rareza médica, era una variable con consecuencias materiales. La propiedad no se repartía en abstracto, se repartía en capacidad de mando, en retrasos, en control de venta, en autoridad sobre bienes, cuentas y personas. Una línea añadida o sostenida a tiempo podía desordenar más que una discusión en la galería. Por eso, releído desde la oficina parroquial, el mecanismo de la casa empezaba a adquirir una forma más precisa, sin necesidad de que el narrador la martillara demasiado. Una muchacha mantenida físicamente bajo control, reducida en la escritura, suspendida lo suficiente para que otros administraran el tiempo a su favor. No hacía falta llamarla todavía instrumento. Bastaba con ver cómo su existencia era retenida en un estado útil para quienes decidían. El ayudante parroquial volvió entonces al libro de entierros. No era un hombre brillante ni solemne. Seguía teniendo la misma manera de repasar con el pulgar el borde de las páginas antes de pasar de hoja, como si necesitara sentir la consistencia del papel para convencerse de que lo que buscaba estaba de verdad allí. Quizá por eso encontró algo que a otros se les habría ido. La numeración del lote funerario, anotada en el margen inferior de la entrada de septiembre de 1857. La frase principal seguía siendo la misma, niña, fiebre, pero debajo, en pequeño, aparecía un número, y ese número no encajaba. No correspondía con la secuencia de entierros asentados en ese tramo del cementerio parroquial. No remitía a tumba localizable. No tenía pago asociado en la forma habitual. Por supuesto, un margen erróneo o una referencia mal copiada seguían siendo posibles. Los libros del periodo
están llenos de pequeñas deformaciones. Sin embargo, otra vez ocurría lo mismo. El dato aislado todavía podía explicarse, pero al juntarse con la línea arrancada, con la muchacha viva, con la falta de gasto claro de sepultura y con la firma corregida, dejaba de parecer una simple torpeza del registro. No cerraba bien, y a veces eso basta para abrir una revisión de verdad. Jean Roussel fue llamado de nuevo. No aportó una escena espectacular, aportó persistencia. Repitió lo que ya había insinuado antes, ahora en presencia de Escribano. El aro se instaló en 1856. El pago fue en efectivo. El trabajo no se trató como reparación ordinaria. Vautrin estuvo presente al revisar el piso terminado. No recordaba todas las palabras, no sabía describir la trama completa, pero conservaba lo esencial con esa clase de firmeza que tienen los hombres acostumbrados a medir madera más que argumentos. Su declaración no resolvía por sí sola cuánto sabía cada uno. Sí volvía más difícil sostener que todo había sido ocurrencia aislada del amo. Y así, sin necesidad de una recapitulación demasiado visible, la secuencia empezó a ordenarse de otro modo sobre la mesa. Primero el hueco, después la muerte escrita, luego las raciones que seguían bajando, la sedación documentada, la línea cortada, la aparición pública de Celeste y ahora el reingreso de su nombre en revisión. Más que un relato brillante, parecía una serie de piezas que ya no podían seguir separadas sin violencia. El médico, cuando fue confrontado con sus notas, eligió la defensa más débil y más previsible. Habló de confusión, de episodios nerviosos, de la necesidad de evitar alteraciones, pero las propias páginas le hacían resistencia. Allí seguían, con su caligrafía seca, frases demasiado torpes para protegerlo del todo. Paciente C. Episodios de memoria inconveniente. Aumentar si hay agitación tras discusión. No hacía falta convertir aquello enseguida en gran tesis. Bastaba con notar algo más simple y más severo. La medicina aparecía en el expediente no solo cerca del cuerpo de Celeste, sino cerca de su palabra, cerca de lo que recordaba, de lo que decía, de lo que podía llegar a sostener si no la atenuaban a tiempo. Y entonces el centro del capítulo volvía a donde debía volver, a Celeste. Cuando declaró ante el escribano, no intentó sonar heroica, no elevó la voz, no buscó adornar, describió el espacio bajo la despensa, la manta, las dosis, las noches en que la subían o la dejaban arriba según convenía, la discusión sobre la sucesión, el momento en que le acercaron un papel, la frase del amo. La legitimidad depende del papel. Al entrar en el registro, la frase cambió de dueño. Ya no era solo algo dicho sobre una niña dentro de una casa. Ahora era una línea escrita en un expediente donde otros ojos podían volver a leerla. Y eso, aunque no resolviera automáticamente la batalla legal, alteraba la estructura del caso. Por primera vez, Celeste no existía solo como cuerpo hallado o como contradicción administrativa. Existía también como voz asentada. Eso importa porque devuelve humanidad a una historia que el sistema había hecho todo lo posible por reducir a fórmula, lote y mantenimiento. Mientras se examinaba el aro como evidencia material, uno de los hombres de oficina limpió con trapo húmedo la parte inferior del hierro. La fecha de fundición reapareció con más claridad. Debajo había otra marca, mucho más tenue, un número de herrería apenas visible. El detalle fue anotado, pero sin convertirlo todavía en expansión grandilocuente. Más tarde, un herrero consultado diría que ese modelo solía salir de taller en pares. No bastaba para afirmar la existencia de un segundo hueco. Sí añadía una sombra fría. La pieza colocada bajo la despensa quizá no había sido excepcional en su fabricación. A esas alturas, el expediente ya no necesitaba abrir una nueva novela dentro de sí mismo. Bastaba con dejar constancia de esa aspereza, porque el centro seguía siendo otro. Celeste, su nombre a medio borrar, su entierro no verificable, su cuerpo retenido, mientras la casa decidía qué versión de ella convenía más. Eso era lo que el caso había logrado fijar, que la línea no desapareció del todo, que la muerte no cerró lo que pretendía cerrar, que el papel, incluso corregido, conservó rastro suficiente para que una muchacha reducida al silencio volviera a entrar en la escritura.
Y quizá ese sea el cambio más importante de esta parte. Ya no estamos solo ante el descubrimiento de un mecanismo, sino ante el momento en que ese mecanismo pierde la capacidad de decidir por sí mismo qué cuenta como existencia. En la próxima parte, el expediente se acercará a su cierre formal. No hará falta abrir mucho más el misterio. Hará falta otra cosa: ver qué consigue realmente el reconocimiento de Celeste, qué queda probado, qué queda apenas sugerido y qué dato final, frío, pequeño, persistente, impide leer todo esto como un caso aislado, sin quitarle a ella el centro de la historia. Porque al final, más allá del aro, del notario y de la línea arrancada, la pregunta decisiva no es si la casa pudo hacerlo antes, es qué ocurre cuando, por una vez, el papel se ve obligado a admitir a la persona que llevaba demasiado tiempo intentando borrar. La revisión formal duró 11 días. No hubo arrestos inmediatos. No hubo multitud frente a la casa. No hubo justicia limpia. Hubo tinta, y en una parroquia del sur, en 1858, la tinta podía hacer algo que el cuerpo por sí solo no conseguía: obligar a una presencia a entrar en el mundo oficial. Durante esos 11 días, el expediente pasó de mano en mano sobre una mesa que olía a papel viejo, humedad y cera seca. El inventario oficial, la copia rescatada por Adeline, las notas del médico, la observación sobre la cavidad bajo la despensa, la declaración de Celeste. Nada de eso era perfecto. No era un caso moderno ni una victoria sin grietas, pero, por primera vez, las piezas ya no estaban encerradas en la plantación. Al final, el inventario sucesorio fue corregido. La línea arrancada no pudo restaurarse físicamente. El corte seguía allí, limpio y obstinado, como si la hoja todavía defendiera el acto de borrado, pero al margen se añadió una anotación suplementaria. Se reconoce la existencia de Celeste como dependiente con derecho condicional, pendiente de resolución de parentesco. La palabra decisiva no fue dependiente, ni siquiera derecho, fue se reconoce. Después de meses de ser una muchacha alimentada abajo y negada arriba, Celeste entraba por fin en el papel no como rumor, no como anomalía, no como corrección privada, sino como presencia admitida. Eso no resolvía todavía su linaje de forma plena, no le entregaba seguridad, no borraba lo que le habían hecho, pero cambiaba algo esencial. Ya no podían fingir que no existía. El cuaderno del médico fue anexado como evidencia auxiliar. No quedó presentado como confesión abierta. Nadie esperaba tanta claridad. Quedó, más bien, como una secuencia difícil de hacer inocente. Las frases siguieron allí, sobrias, casi mezquinas en su economía. 20 gotas al anochecer, paciente tranquila después. Aumentar tras discusión. Leídas solas, aún podían intentar defenderse. Leídas al lado de la muchacha viva, de la cavidad, del inventario corregido y de la declaración de Celeste, pesaban distinto. El médico habló de prevención, de episodios nerviosos, de una paciente propensa a agitación. Nadie obtuvo de él una gran caída moral, pero tampoco hacía falta. A veces una época entera queda expuesta no cuando un hombre confiesa, sino cuando su lenguaje deja ver para qué servía realmente su cuidado. Vautrin tampoco negó lo central, no negó la firma, no negó la copia preliminar, no negó haber actuado bajo instrucción del propietario. La frase no lo limpiaba, solo colocaba su lugar dentro del mecanismo, y eso también importaba, porque el caso de Celeste dejaba de parecer una crueldad desordenada dentro de una casa y empezaba a verse como algo más frío, una cadena en la que el derecho, la medicina y la administración podían trabajar lo bastante juntos como para volver discutible la existencia de una persona mientras esa persona seguía respirando. El amo entendió tarde la magnitud de la pérdida. Mientras el hueco estaba bajo el piso, la historia todavía le pertenecía. Podía dosificarla, corregirla, callarla, llamarla enfermedad, prudencia, asunto doméstico, pero una vez que el aro se levantó ante testigos y la frase de Celeste entró al expediente, la casa dejó de ser solo una casa. Se volvió legible. Y una estructura legible ya no obedece del mismo modo a quien la construyó. Para Celeste, el reconocimiento tuvo un precio ambiguo. Salir del hueco no significaba entrar en paz. Significaba
pasar a otra forma de exposición, interrogatorios, revisión de parentesco, dudas sobre memoria y legitimidad, la necesidad de sostener su propia existencia ante hombres que seguían creyendo más en la continuidad del papel que en la continuidad del sufrimiento. Aún así, el cambio era real. Antes, su vida dependía de que alguien levantara un hierro en secreto. Ahora dependía de una pelea abierta, desigual, pero ya no invisible. Hay una imagen que conviene dejar respirar aquí. Celeste, sentada en la oficina parroquial, no debajo de la casa, sino junto a una ventana alta, con la luz del mediodía dándole en el borde del rostro, esperando que otro hombre termine de copiar una fórmula que decidirá cómo puede ser nombrada. No es libertad plena, no es reparación, pero tampoco es el suelo húmedo bajo la despensa. Es otra posición en el mundo. El costo de Adeline fue más oscuro. No hay un registro formal que diga qué ocurrió con ella en los meses siguientes. No aparece como castigada de inmediato. No figura en listas de sanción ejemplar, pero su nombre desaparece del libro de raciones 2 temporadas después. Eso no constituye una prueba cerrada de su destino. Puede significar traslado, puede significar venta, puede significar una desaparición más silenciosa, de esas que ni siquiera producen frase. Y quizás sea mejor no fingir certeza donde el archivo no la concede. Lo único firme es esto: rompió el mecanismo. Y en sistemas así, quienes rompen el mecanismo rara vez conservan una vida tranquila dentro de él. Tampoco hubo una gran sentencia penal que ordenara el mundo de nuevo. La Luisiana de 1858 no estaba hecha para castigar con facilidad a un propietario por confinamiento doméstico si el cuerpo seguía vivo, y la violencia podía aún disfrazarse de administración familiar. Pero el expediente quedó abierto. La sucesión quedó condicionada. La consolidación total de la propiedad se retrasó. Ese retraso importa más de lo que parece, porque durante todo el caso, lo que la casa había intentado ganar no era solo silencio, era tiempo. Tiempo suficiente para convertir una existencia incómoda en una ausencia útil. Y eso fue, precisamente, lo que no logró completar. Si hay una verdad que la revisión dejó fijada sin necesidad de gran frase final, es esta: Celeste no fue apartada del mundo para protegerla de sí misma. Fue retenida, sedada y reducida en el papel para disminuir el peso legal de su existencia sin asumir el costo abierto de hacerla desaparecer del todo. El cuerpo seguía allí. Lo que debía desaparecer era su efecto. Antes de cerrar el expediente, el ayudante parroquial volvió a examinar el aro. No lo hizo como detective brillante, sino con esa obstinación menor de quien ya ha visto una vez que un detalle pequeño puede romper una versión completa. Limpió por completo la parte inferior del hierro. La marca de 1856 se volvió nítida. Debajo, apenas visible, apareció también el número del lote de herrería. Más tarde, consultaron al herrero del distrito. La respuesta fue seca y concreta. Aquel modelo se fundía en pares. No bastaba para demostrar una segunda cavidad en la plantación. No aparecía plano alguno. No había factura detallando ubicación. Ninguna inspección inmediata encontró otro acceso. Pero el libro de ventas de herrería sí registraba una compra doble en 1856. 2 aros. Solo uno apareció bajo la despensa. Ese dato no reabre por completo el caso de Celeste. Tampoco lo desplaza. Lo que hace es dejar un resto frío al borde del cierre. La arquitectura empleada para borrarla quizá no fue pensada de manera tan singular como la casa habría querido. No hace falta convertir eso en un abismo nuevo para entender su peso. Basta con lo que sugiere, que el mecanismo no nació necesariamente el día en que el nombre de Celeste se volvió incómodo, que la intención de producir ausencia podía estar ya en la madera antes de fijarse sobre ella, y sin embargo, el centro de esta historia no cambia por ese resto. Sigue siendo Celeste, la muchacha que el papel quiso cerrar antes de tiempo y que, gracias a una media ración repetida, a una mujer de cocina que supo leer el polvo correcto
y a un hierro levantado delante de otros, volvió a entrar en el registro. Ese es el cierre verdadero de esta parte, no una victoria limpia, no una justicia plena, sino algo más raro y, para esa época, quizá más difícil, una existencia obligando al archivo a corregirse. Si después se mira más atrás, hacia 1856, hacia la compra doble, hacia la posibilidad de que la casa hubiera preparado antes su propia técnica de borrado, ya no será para quitarle a Celeste el centro, sino para medir con más precisión la frialdad del sistema que intentó absorberla. Pero su caso, el corazón del expediente, queda fijado aquí. La plantación quiso mantenerla viva sin dejarla existir, y por una vez no lo consiguió. Después de que el papel admitió el nombre de Celeste, no todo quedó resuelto. Pero lo principal sí dejó de pertenecerle a la casa. Eso importa, porque durante casi toda la historia, el mecanismo había funcionado de la misma manera. El cuerpo abajo, la versión oficial arriba, y entre ambos una serie de hombres encargados de que una cosa no tocara a la otra. El hueco, la dosis, la firma, la línea cortada, todo servía para eso. Al final, no fue una gran confesión lo que rompió el sistema, fue algo más pequeño y más difícil de deshacer. Celeste volvió a existir en el archivo, no como recuerdo de cocina, no como rumor, no como presencia tolerada solo mientras el hierro se levantaba en secreto, como nombre admitido. Esa es la resolución real del caso. Durante los días posteriores a la corrección del inventario, la oficina parroquial siguió ordenando papeles que ya no podían leerse del mismo modo. El expediente de sucesión quedó abierto. Las notas médicas quedaron anexadas. La observación sobre la cavidad bajo la despensa permaneció en el registro. Y la frase que Celeste había repetido, la legitimidad depende del papel, dejó de sonar como amenaza privada para volverse constancia escrita de cómo esa casa había pensado el parentesco, la propiedad y el derecho. No hubo gran justicia ejemplar, no hubo escena de castigo proporcional. Sería falso escribirlo así. Lo que hubo fue algo más seco y quizá más verdadero para 1858, una interrupción. La consolidación total de la propiedad se retrasó. La sucesión ya no pudo cerrarse con la facilidad que el amo había intentado fabricar. El médico quedó atado a sus propias notas, el notario a su firma y a su borrador. Y la muchacha, que debía contar como muerta, pasó a contar, al menos como problema legal imposible de barrer otra vez bajo el piso. A veces eso es lo máximo que un expediente de esa época concede. Celeste pagó ese reconocimiento con otra forma de intemperie. Antes estaba encerrada, ahora estaba expuesta. Eso también conviene decirlo sin adornos. Ser reconocida no significaba quedar a salvo, significaba ser interrogada, medida por hombres ajenos, sostenida por testimonio incierto en un mundo que desconfiaba de las muchachas, de los cuerpos debilitados y de cualquiera cuya existencia desordenara una transmisión patrimonial. La casa ya no podía negarla con la misma facilidad, pero el mundo que venía después tampoco estaba hecho para recibirla con justicia limpia. Aún así, hay una diferencia decisiva entre ambas condiciones. Antes, su continuidad dependía de la rutina del secreto. Después, dependía de una disputa abierta. Eso no es redención completa, pero sí es otra posición frente al poder. Adeline quedó fuera de la claridad. Su nombre no aparece en un castigo ejemplar, no figura en una lista de sanción inmediata, tampoco se la ve asentada mucho tiempo después en la contabilidad de la casa. Desaparece del libro de raciones 2 temporadas más tarde. No conviene empujar esa ausencia hasta volverla una certeza que el archivo no da. Puede haber sido traslado, puede haber sido venta, puede haber sido una eliminación más callada. El caso no alcanza a cerrarla, y quizá esa sea una de sus partes más duras. Celeste logró volver al papel. Adeline, que hizo posible ese regreso, se nos va quedando en la misma zona de sombra contra la que había luchado. No del todo borrada, pero tampoco asegurada. Ese contraste debería permanecer, porque evita que el cierre se vuelva demasiado limpio y recuerda algo esencial. Incluso
Cuando un mecanismo se rompe, no distribuye el costo de manera justa entre quienes lo sostuvieron y quienes lo desobedecieron. Con el expediente ya casi listo para su cierre formal, quedó todavía un detalle sin resolver del todo. No una nueva historia completa, no otro caso que venga a reemplazar el de Celeste. Solo un resto. El ayudante parroquial, que había sido el primero en detenerse en cosas pequeñas que otros dejaban pasar, volvió a revisar las notas de herrería junto con la marca visible en la parte inferior del aro. La fecha de fundición de 1856 ya estaba clara. También lo estaba el número de lote, aunque más gastado. La consulta posterior al herrero del distrito dio una respuesta limitada pero firme. Ese modelo de aro solía salir del taller en pares. El libro de ventas registraba una compra doble ese mismo año. 2 piezas. Solo una fue localizada de manera pública, la de la despensa. La otra no apareció. Eso no prueba, por sí mismo, una segunda cavidad utilizable. No hay plano concluyente. No hay apertura posterior asentada con testigos. No hay confesión de ubicación. Meses después se anotaron irregularidades menores en la estructura del despacho, clavos más nuevos, un refuerzo mal explicado, pero nada de eso alcanzó para convertir la sospecha en hallazgo tan sólido como el primero. Conviene dejarlo en ese lugar, porque el peso del dato no está en abrir otra novela al final del caso, está en otra parte. Está en que la arquitectura utilizada para reducir a Celeste a presencia física sin reconocimiento legal, no parece del todo improvisada ni completamente singular. La compra doble no desplaza su historia. Lo único que hace es enfriar aún más el sistema que la absorbió. Sugiere que la casa pensó en mecanismos antes de que el expediente lograra demostrar para quién terminaron sirviendo. No hace falta ir más lejos para que ese resto incomode. Basta con saber que existió, basta con que quede asentado en el borde, porque el centro de esta historia no está en la cavidad que tal vez hubo y no llegó a probarse. Está en la que sí se abrió, en la muchacha que sí apareció, en la línea que sí alcanzó a volver. Por eso el cierre no debería apartarse de Celeste. Si uno mira el caso entero de frente, lo que queda no es solo una casa cruel ni un propietario calculador. Queda una fórmula más precisa, una persona mantenida viva, mientras se intentaba reducir su capacidad de existir jurídicamente, alimentada lo suficiente para sostener el cuerpo, sedada lo suficiente para debilitar la memoria, borrada lo suficiente para retrasar el derecho, no ausente del todo, no presente del todo. Esa franja intermedia fue el verdadero instrumento, y en esa franja la tuvieron durante meses, hasta que algo mínimo alteró el cálculo. No una inspección brillante, no un héroe oficial, no un tribunal excepcional, una mujer de cocina que distinguió el polvo correcto, una media ración repetida donde no debía repetirse, un hierro levantado delante de otros, una muchacha que alcanzó a sostener su nombre el tiempo suficiente. Hay una última imagen que quizá conviene dejar quieta. No está bajo la casa, está en la oficina parroquial, cuando el expediente ya se acerca al cierre. Celeste espera mientras el escribano termina de copiar la anotación suplementaria. El cuarto sigue oliendo a humedad y tinta. Afuera el río continúa su curso sin corregir nada. Dentro, la pluma raspa el papel con una lentitud exasperante. Ella no dice mucho, solo mira cómo su existencia entra en una frase escrita por otra mano. No es un final triunfal, no es una reparación total, pero tampoco es el suelo. Y para este caso, para esta época, para esta clase de casa, eso ya cambia la historia entera. El segundo aro, si de verdad existió y si alguna vez sostuvo algo más que sospecha, queda como residuo frío del expediente. No reclama ahora el centro, no lo merece más que ella. Su función aquí es otra, recordarnos que el caso de Celeste no fue una simple excentricidad doméstica nacida de un arrebato, sino una operación que tocó madera, hierro, tinta y tiempo. Pero el archivo, al final, cedió en un punto concreto. Admitió a quien había querido administrar como si fuera una ausencia. Y ese es el último golpe que importa. La plantación quiso mantener a Celeste viva sin dejarla existir. No lo consiguió.